alegrarnos por la situación que el mundo está cruzando, el mundo está pasando. Recordar que en un momento dado las cosas se van a poner mejores y bueno, vamos a volver a entrar en una vida quizás no como era antes, una vida en la cual de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que está pasando, vamos a vivir una vida diferente. Y esperamos que esa diferencia de vida que vamos a tener, podamos juntos estar en el Señor, buscar a Dios en todo tiempo y en todo momento, ya que su venida se acerca. Así que les animamos a todos en el Señor. Y en esta noche quisiéramos que ahí donde usted se encuentre, nos acompañe a una oración para iniciar lo que es el consejo bíblico de la palabra del Señor. Padre, buen Dios, te damos gracias. Sí, Señor, gracias te damos, Jesús, por este momento, este tiempo que nos permite, Señor, estar en tu casa de oración y puerta del cielo. Gracias, Señor, porque por tu gracia, por tu favor y tu misericordia, estamos al frente, Señor, de estas cámaras, para que los que estén al otro lado, Señor, puedan ser bendecidos y edificados por tu palabra y por tu presencia y tu Espíritu Santo. Señor, ministra nuestras vidas, usa nuestras vidas para la gloria de tu nombre, y que cada persona, Señor, que va a estar ahí, Señor, sea la circunstancia que pueden estar pasando, cruzando en este momento, sea por un dolor de su cuerpo, una enfermedad, alguna situación, una adversidad, Señor, seas tú glorificando tu nombre. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, salva las almas y reconcilia vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Cristo de la gloria. Amén. Bueno, queremos entonces, hermanos amados y amigos, el día de hoy, el Señor inquietaba mi corazón, hermano Luis, esta semana, bueno, desde el domingo, después que me bajé de predicar el domingo, ya que el Señor nos dio alguna palabra hermosa, una palabra especial, para que podamos ponerlos, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, en obra. Y el Señor nos dio ciertas claves con el cual nosotros podemos servir a Dios dentro de nuestros hogares. Y una de las primeras claves que el apóstol Pablo hablaba a los de Colosenses, le decía de que crecieran en el conocimiento de Dios. Y en el conocimiento de Dios podemos crecer, podemos entender que es en la Escritura, es en la palabra del Señor. Y estuvimos hablando ya que en medio de esta situación, ya que muchos hermanos y hermanas en Cristo Jesús están en sus casas, es importante que nosotros podamos tener ese tiempo de intimidad con la palabra, porque a través de ella nosotros podemos ser bendecidos por Dios, podemos ser instruidos por Dios y podemos bendecir a otros con la palabra del Señor. También estuvimos hablando de la oración, la importancia de la oración en nosotros como hijos de Dios. Eso nos sirve a nosotros. La oración es importante para todo hijo de Dios, toda hijo de Dios, toda iglesia. También estuvimos hablando con respecto a que el Señor decía a través del apóstol Pablo que teníamos que cantar cánticos, ¿verdad? Cánticos espirituales. Y hay tantos cánticos espirituales en la Biblia. Y también hay muchos cánticos espirituales que Dios ha inspirado a hombres y a mujeres a escribirlos y cantarlos. Y de esa forma nosotros podemos enviar un canto que tal vez usted lo escucha a través de la radio, a través del internet o a través de otra forma, de otra plataforma. Y así nosotros podemos bendecir y enviar ese mensaje a una persona que lo pueda estar necesitando. Y a la vez también orar por el mundo, por las familias y todo. Pero en esta preciosa y hermosa hora quisiéramos hablar un tema. Quizás ahí donde usted se encuentra sea un hermano, obvio que ya conoce del Señor, pero puede haber un hermano que pueda estar al frente y ahora mismo y quizás conoció de Jesús, hermano Luis, pero quizás en la vida nunca quizás pensó que podía venir dificultades, quizás no podía tener quizás un conocimiento, ¿verdad?
Cuando Jesús dijo que era necesario que hubieran pruebas, luchas, tropiezos, era necesario para Jesús formar su carácter en nosotros. Pero muchas veces, lamentablemente, cuando quizás estamos falta de fe, o quizás no tenemos un buen compañerismo en la iglesia, en la escritura, con Dios, etc., muchas veces el enemigo viene y nos ataca y nos puede enfriar, nos puede desanimar, nos puede desalentar, y al final de todo eso nos puede llegar a caernos de la gracia de Dios. Este es un mensaje también para ellos. También quizás pueden haber amigos que van a estar conectados y quizás han escuchado el mensaje del Señor y de una forma u otra les han hecho un llamado a recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Ahora, el tema que queremos elaborar en esta noche se titula ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Escuchen bien, hermano Luis, ¿cómo recibir el perdón de Dios? Repito, ¿cómo recibir el perdón de Dios? Y para eso quiero basarme en la Escritura. Hay un pasaje bíblico en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 y versículo 12. Ahí a todos mis hermanos de la fe que están conectados, se están conectando, vamos a tomar este texto bíblico. Allí, hermano Luis, si nos puede leer ese versículo bíblico, está allí, Romanos capítulo 5, verso 12. Si lo puede leer, hermano Luis, por favor. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Wow. Mire cómo dice ahí, en Romanos capítulo 5, verso 12, dice así, de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, dice, fíjense lo que dice ahí, a todos, o sea, no hay ninguno, dice a todos los hombres. O sea, aquí no hay excepción, no hay nada de eso. Entonces dice a todos los hombres, por cuanto todos, y vuelve a decir, por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir que está usted y yo también aquí, hermanos. Estamos incluidos todos en este versículo bíblico. Ahora, escúchenme bien todos, por favor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que el perdón es uno de los temas principales de la Biblia. Cuando nosotros vemos de Génesis a Apocalipsis, encontramos que el tema principal de la Biblia, de lo que está escrito en el libro, el tema principal es el perdón hacia los hombres. Escuche bien. Y todos nosotros sabemos lo que pasó en Génesis. En Génesis podemos darnos cuenta que hubieron Adán y Eva, el cual eran seres que no habían pecado, pero pecaron, y a través del pecado de ellos entonces entró el pecado a la humanidad. Y esto es bien importante de que nosotros entendamos todo eso. Entonces podemos decir que ellos pecaron, y a través de ellos entonces toda la humanidad venimos que acarreando el error que un día ellos hicieron por no obedecer a lo que el Señor les había dicho. En otras palabras, hay que saber que si todos somos pecados o todos cometemos pecados, entonces no hay excepción de personas. ¿Y por qué le digo esto, hermano Luis? Porque hay mucha gente que piensa, que dice: yo no salgo de casa, yo no digo malas palabras, yo no le hago nada mal a nadie, yo me llevo bien con todo el mundo. Y es bonito escuchar a toda persona que piensa y vive de esa manera. Eso es algo de aplaudirle, es algo de felicitarlo. Pero si nos vamos en la Biblia dice de que todos cometemos pecado. O sea que hay gente que piensa
que porque viven una vida como la que yo estoy explicando, piensan que no necesitan ser perdonados. O decir, no, como yo vivo una vida así, Dios ya me perdonó. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de la realidad de las cosas. Ahora, también podemos ver que en la Escritura leemos cómo Dios perdonó a hombres y mujeres en la Biblia. Algunos vivían una vida llena de iniquidad, llena de pecados. Otros hombres, como siervos del Señor, también fueron usados fuertemente por Dios, pero en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza, también fallaron a Dios. Fíjense que por los dos lados también fallaron a Dios. Gente que nunca había conocido al Señor, fallaban a Dios. Pero gente, aún estando en los caminos de Dios, siendo usados poderosamente por Dios, llegó un momento de debilidad que también pecaron. Y esto, un día de esto vamos a hablar acerca de algunos personajes bíblicos con el cual ellos fallaron, pero también se dieron cuenta que le sirvieron a Dios de todo su corazón, pero también se dieron cuenta que el Dios que ellos servían, ellos sabían que un día que ellos regresaban humilladamente, ellos se iban a arrepentir, iban a confesar su pecado, y el Dios que ellos servían, Dios estaba apto, listo para perdonarlos y recibirlos y levantarnos y volverlos a ubicar y usarlos para la gloria de Dios. Mira qué lindo es esto, hermano Luis. Y ese ha sido el plan de Dios siempre, de traer al hombre a sus pies. Siempre ha sido el plan. Sí, y fíjese que esto es lo lindo, que siempre ha sido el plan. Y fíjese que lo lindo de todo esto es que también, escuchemos esto por favor, la gente que está allí viéndonos, como algunos que estamos aquí, quiero que analicemos y pensemos esto. ¿Será que Dios quiere tener una buena relación contigo? ¿Qué dijéramos nosotros aquí? Amén. El deseo de Dios, hermanos, es que Dios siempre ha querido, y fíjese, siempre Él ha buscado al hombre. Wow, esto está buenísimo. Mire, hermanos, lo mira usted bien, como que quiere estar en esto. Sí, es que él siempre ha buscado la forma, la manera, de una forma u otra, llegar a ti. Esa es la ingenia. Fíjese que la Biblia dice que mis pensamientos, hablando Dios, no son vuestros pensamientos, ni sus caminos vuestros caminos. Y yo siento a Dios aquí en este momento. Y toda persona que está ahí, fíjese, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo eso, Jehová, ni vuestros caminos vuestros caminos. Escuchen bien. Si usted analizara y llegara a pensar, la Biblia dice de que Dios tiene pensamientos de bien. Eso de bien significa de bienestar para el hombre. Dios quiere que cada uno de los hermanos y amigos que nos están escuchando en este momento, Dios desea, Él anhela con ansia tener una buena comunión con usted y conmigo. En otras palabras, Dios anhela, hermano Luis, tener una buena relación. Y mire, qué lindo es tener una buena relación con el que todo lo puede. Tener una buena relación con el Todopoderoso. Tener una buena relación con aquel que vive. Tener una buena relación con aquel que reina por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted dijo algo bien importante ahorita. Gracias. No sé si salió al aire, pero es algo clave. Sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, son nuevas. Quiere decir que es algo, es un nuevo comienzo. Cada mañana es un nuevo comienzo para ti, una nueva oportunidad. Fíjese, hermano Luis, usted tocó un versículo. Qué bonito que el Espíritu Santo nos esté uniendo a hablar de esto, porque me recuerda ese versículo bíblico que usted tocó ahorita, que dice que cada mañana, fíjese, cada mañana
dice que son nuevas, ¿qué dice? Sus misericordias. Y aquí quiero que analicemos esto. ¿Usted ya ha pensado en la misericordia de Dios? Mi amigo, mi hermano que estás ahí, si tú estás ahorita ahí viendo este video, si estamos casi terminando el día, podemos decir que ya son las 7:20 de la noche, ya dentro de 3 horas quizás ya vamos a descansar, a darle gracias a Dios, pero analicemos esto, hermanos. Cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Se ha puesto usted a analizar y a pensar, decirle en la mañana, gracias Señor por este día? ¿Qué pasaría si usted, aparte de darle gracias al Señor porque le da un día más, pensar, Señor, tu misericordia ha sido tan grande conmigo que me has dado la vida una vez más? Pero pensar de esta forma también es buenísimo. Señor, ¿qué tienes conmigo hoy? ¿Y cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito para conmigo? Si vemos esto que la Biblia dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Oiga, por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces quiere decir, hermanos, iglesia del Señor, mi amigo que estás ahí, por su misericordia, yo lo tomo también de esta forma. Si usted no está caminando como Dios desea que camine, llévelo, que la misericordia de Dios te está diciendo que Dios te está dando una oportunidad más. Si usted ha conocido de Cristo pero se ha alejado, piense en la misericordia de Dios, en el llamado de Dios para ti. Y si usted no ha conocido de Jesús, aleluya, Dios te está llamando. Dios, dígalo, ¿Dios qué? Hay una invitación. Él dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Él hace una invitación y en Isaías dice, a todos los sedientos venid, santo. Hay una invitación preciosa y el Señor, yo siento la presencia del Señor. El Señor te está hablando de que Él quiere tratar contigo. Amén, pastor. Sí, fíjese, hay que ver aquí que quede bien claro, todos somos pecadores. Aún un siervo dijo, de los cuales yo soy el primero. ¿Ok? Segundo, pensar de que Dios desea tener una relación contigo y conmigo, una intimidad personal contigo y conmigo. Tercero, saber que la misericordia de Dios para contigo todavía está. Cuarto, pensar que si está la misericordia para contigo, si tú no has conocido de Cristo, Dios quiere que vengas a Él. Y si usted que ha conocido de Jesús, pero se ha alejado, se ha descarriado, Dios te está llamando. Ahora, fíjese, qué hermoso, qué lindo vivir una vida en el perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque hay dos acontecimientos que pueden suceder y siempre lo decimos. ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy? Qué interesante eso. ¿Qué pasaría si la muerte puede alcanzarnos? ¿Qué pasaría? O sea, hay que analizar esto. Aleluya, siento a Dios aquí. Hay que analizar esto, porque nuestra vida está como que usted camina en un hilo y hay un precipicio que si nosotros morimos sin Cristo, ¿qué cuenta vamos a dar para con el Señor? Pero si morimos con Cristo, tenemos la vida eterna ganada. O sea, pasamos de esta vida a una mejor vida. Amén. Ahora, quiero que ponga atención, por favor. Fíjense que cuando Jesús viene a nuestra vida, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. En otras palabras, podemos decir que la persona que recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal de su alma,
dice que el Espíritu Santo viene en nosotros, entra en nosotros y vive en nosotros, en el trono de nuestros corazones. Escúcheme, lo voy a hacer de esa forma. Y cuando eso sucede en nosotros, ojo y oído, las personas no son iguales. Viene un cambio extraordinario en la vida de cada persona. En otras palabras, la Biblia le llama que somos ¿qué? Transformados. Donde la Biblia nos habla que nuestros pecados han sido perdonados. Y el producto del perdón trae un cambio en nosotros. Allí donde nosotros como hijos de Dios vemos en la Biblia que las cosas viejas, he aquí, dijo el Señor, las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué? Nos hace que una nueva criatura en Cristo Jesús, que eso un día vamos a estar hablando más adelante. Entonces nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús, que todas las cosas viejas ya no las hacemos con respecto al pecado, con respecto a la iniquidad, con respecto a aquellas cosas que hacíamos antes y que también nos afectaban en nuestra relación al Señor. Ahora, pensemos otra cosa. ¿Cuántos de ustedes desearían tener una buena relación con Dios? Si yo dijera a ustedes, hermano, levanten la mano los que están aquí, los que están allá, yo quiero tener una buena relación con Dios. Claro que deseamos tener una buena relación con Dios. Pero ¿sabe una de las cosas? Que el hombre no puede tener una relación con Dios es por el pecado. El pecado te separa. Es separación en nuestra relación con Dios. Y usted que está ahí, Dios quiere perdonarlo. Aleluya. Dios quiere perdonarlo a usted y a mí. Y eso lo podemos ver a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Fíjese qué lindo. Él llegó y llevó nuestras enfermedades a esa cruz del Calvario. Fíjese. Y a través de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo recibimos, oh gloria a Dios, ese perdón por nuestros pecados, el perdón por nuestras rebeliones, el perdón por nuestras iniquidades, el perdón por las cosas que aún estamos haciendo. Esto es maravilloso pensar que tenemos un Dios que nos ama. Esto es glorioso pensar, mi amigo, que tenemos un Dios que tiene paciencia para con el hombre. Escuche bien, tiene paciencia para con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios, hermano Luis, no quiere que el hombre se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ojo, mire lo que dijo usted. Procedan a qué? Al arrepentimiento. O sea, esto que estamos hablando, hermano, esto es en serio. Porque este es un mensaje de perdón, de reconcilio, de reconocer que delante de Dios necesitamos el perdón del Señor. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda, ni los hispanos, ni los asiáticos, ni los sudamericanos, ni los mexicanos, ni los centroamericanos, ni los canadienses, ni a toda aquella gente que vive en Europa, o en otras palabras, globalmente, el ser humano. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, mire lo que dice, hermano, léeme por favor Isaías capítulo 55, verso 6. Esta es una emergencia. Isaías capítulo 55, verso 6. Ahí dice, léamelo, hermano Luis, ¿qué dice ahí? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mira lo que dice ahí: buscar a Jehová
Dice, mientras puede ser que dice, hallado, llamarle en tanto que está cercano. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es una invitación. Es una invitación poderosa. Y si ahí mismo en Isaías 55 uno dice, que lo cité ahorita, pero ahora lo podemos leer, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Es una invitación que nos hace el Señor. Es una invitación que nos hace a acercarnos a Él, porque esa es la intención que ha sido desde el principio. Si buscamos a lo largo de toda la Biblia, la intención de nuestro Señor ha sido salvarnos, incorporarnos de nuevo en su camino. Por eso es que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y si lo basamos, hermano Luis, en este momento, ¿qué es lo que puede estar buscando la gente? ¿A dónde puede estarse refugiando la gente? ¿Qué puertas está tocando la gente? ¿Qué camino está caminando la gente en este momento? Esto es interesante de analizar y pensar. Yo estaba pensando esta mañana que esto ha sido como no tan solamente un recogimiento para la familia, pero también ha sido un alivio para la naturaleza. Dice que en décadas no ha habido un momento tan relief para la naturaleza, en el sentido del pollution, de lo que sueltan los automóviles, del carbono, ha sido un alivio aún para la naturaleza. O sea que Dios siempre tiene un plan de recogimiento. Él quiere recoger a su pueblo, Él quiere recoger a aquellos que están en el plan de Él para ser salvos, y tú eres uno de ellos. Así que si escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Amén, pastor. Amén. Dice así: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, y amar en tanto que está cercano. Miren lo que dice, hermano Luis, el verso siguiente, el verso 7. Miren lo que dice, léamelo ahí por favor. ¿Qué dice ahí? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué poderoso. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y dice ahí: vuélvase a quién? A Jehová, dice, el cual tendrá, ojo y oído, de él. ¿Y lo que dice? De él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire ese Dios tan poderoso y lindo y amoroso y misericordioso que servimos. Ahora, mire lo que dice Romanos 6:23. Es un texto bíblico muy famoso, que nosotros lo usamos en todo momento. En Romanos capítulo 6, versículo 23, léelo por favor, hermano Luis, ¿qué dice ahí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, dice allí, es muerte. Eso es lo que trae el ¿qué? El pecado. Eso es lo que trae el pecado. Y la gente tiene que darse cuenta de esto. El pecado traerá muerte. Escuche bien, traerá muerte. Pero dice, más la dádiva de Dios es que vida eterna, escuche bien, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la versión viviente, escúcheme, aquí lo apunté yo, en la versión viviente dice así: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Repito, pues la paga que deja el pecado es ¿qué? La muerte. Y dice ahí, pero el regalo, mire qué lindo, pero el regalo que Dios da es la vida eterna
Y dice aquí en esta versión viviente, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto está bien interesante aquí, que el pecado lo que te va a dejar a ti y a mí es que la muerte. Pero aquí dice dádiva, un regalo de Dios. Ahora, cuando yo escuché por primera vez este versículo, a mí me ministró tanto, porque siendo aún yo pecador, dice, yo no merecía el perdón. ¿Cuál era nuestro destino? Que si moríamos sin Cristo, era una vida de perdición eterna. Entonces, ¿cómo no tomar ese regalo? Si yo dijera a aquellas personas que están ahí en Manulís, yo tengo dos tipos de regalos aquí. Te doy un regalo que te lleva a la perdición, ¿lo tomarías? Claro que no. Pero si tengo el otro regalo que te lleva a la vida eterna, ¿lo tomaría? Claro que sí. O sea, que todo el que está ahí tiene que saber que en esta hora Dios te está dando un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Jesús, que a través de Él recibimos ¿qué? La salvación de nuestras almas. Que si Cristo viene, nos vamos con Él, hermano Luis. Amén. Por la eternidad, alabando al Señor. Ahora, mire esto, por favor, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Gloria a Dios. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice ahí. Amén. Ahí dice, el Señor no retarda su promesa. Léelo, ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Espérame. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sigue leyendo. Sino que es paciente para con nosotros. Wow. Sino que es paciente para con nosotros. Mire, sino que es paciente. Él espera por Él espera por nosotros. Mire la paciencia de Dios hacia el hombre y a la mujer. Vamos a ir en este tiempo. Sigue leyendo. ¿Qué dice ahí? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que el Señor no quiere que nadie perezca. O sea que si el Señor, por favor ahí, si no, fíjense lo que dice ahí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es general. Es general. Un llamado a todos. Aquí va el esposo, la esposa, los hijos, las familias, todo el mundo. En cualquier rincón que usted y yo nos encontremos, si usted es una persona como nosotros, Dios quiere que no se pierda. El hombre tomará una decisión personal. Dios no te va a presionar, no te va a obligar a que tú lo recibas. Es una opción personal. Si usted desea que usted desearía ser salvo, es cosa de usted, es cosa mía. La salvación que Dios nos ha dado es a través de Cristo, y solamente tú lo puedes tomar o lo puedes rechazar. Esto es bien importante en eso. Amén. Tengo un versículo aquí, pastor. Dígame. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese. Léame una vez más, por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Tu corazón está ahí ¿Qué tocando la cita puerta. bíblica tiene ahí? Esto es Apocalipsis 3:20. Apocalipsis, escúcheme, Apocalipsis 3:20.
dice así, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está tocando a la puerta de tu corazón en esta noche. Esto es algo serio. Y mire, de ese versículo es bien maravilloso. Pero mire cómo podemos complementar ese versículo con el que viene. Por favor, dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice ahí. Isaías capítulo 1, versículo 18. Si usted lo puede buscar, léalo. Miren lo que dice ahí, hermano Luis. Léamelo, por favor. Venid luego. Ahí está, dice. Miren. Venid luego. ¿Y qué dice? Dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. No dice el hombre. No dice Luis, no dice pastor. No dice el hermano Luis. No dice el pastor Orellana. Dice Jehová. Venid luego. ¡Wow! Venid luego, dice Jehová. ¿Y qué dice? Y estemos a A cuenta. cuentas. ¿Qué más dice? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Léamelo una vez más. ¿Qué dice ese versículo? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir eso? Es una invitación, hay una invitación increíble de parte del Señor para ustedes en esta noche. Tremendo. Esto es algo, es una invitación para hacer un giro de 180 grados, pastor. Fíjese, hermano Luis, que ahorita me viene en la mente. Voy a poner esto como testimonio. Cuando yo estuve en las drogas, en los vicios, en el alcohol, tanto daño que llegué a hacer a la gente, tanto vituperio que causé en la gente, que el enemigo puso en mi mente, y me ponía de estas palabras. Mire cómo el enemigo me decía, joven, me decía, nadie te puede perdonar tus pecados. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque todo lo que has hecho desde temprana edad hasta los 22 años y medio, que fue que vine a Cristo a esa edad, era una lucha interna en mis pensamientos. Yo quería tener esa experiencia, ese cambio conmigo para con el Señor, pero el enemigo siempre ponía ese pensamiento, mira, lo que hiciste aquí, lo que hiciste allá, y siempre había un dedo de señalamiento. Y eso, escuche, como es un testimonio. Y eso, hermano, me causaba que cuando alguien me hablaba del Evangelio y me decía, Cristo te ama y Él quiere perdonarte, aparte del perdón, es decir, Él quiere libertarte, aparte de libertarte, Él quiere sanarte, aparte de sanarte, Él quiere restaurarte, aparte de restaurarte, Él te quiere usar. No cabía en mis pensamientos, porque estaba aquel señalamiento que decía, si Dios no te puede perdonar. Y viendo este versículo dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Oh, aleluya. Lana, mire lo que es el poder, hermano, del perdón del Señor en nuestras vidas. Del amor que Dios tiene para con nosotros. Nuestros pensamientos son finitos para comprender y entender el amor de
Dios pasa las barreras, las fronteras, no hay límite para el amor de Dios. Y de eso, hermano Luis, no hay pecado que no pueda ser perdonado. No hay pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo Jesús. No hay pecado. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Te perdona, hermano, mi hermana, mi amigo, no importando el pecado que usted haya cometido hace años, no importando el pecado que esté cometiendo ahora, no importando lo que usted haya hecho, que está consciente que hizo algo malo. Tengo una palabra para ti en esta hora. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 2 verso 1. Mire, ahí va a encontrar algo poderoso. Cómo usted y yo podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Mira lo que dice 1 de Juan 2:1. Vamos a leerlo. Léamelo, hermano Luis, ahí. Mira lo que dice ahí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjense, hijitos míos, podemos decir a quién está hablando aquí. A los hijos del Señor, a la iglesia, al cristiano. Claro que podemos fallar, claro que fallamos, pero hay un acusador que cuando pecamos, cuando cometemos una falta, un error, ahí está el acusador. Y mire cómo Dios le da un uppercut, hermano, a ese dedo que te critica y lo que quiere destruirte. Quiere destruirte, quiere desalentarte, quiere desanimarte. El enemigo quiere que vivas una vida de pecado, una vida que te lleva a que pienses que no te vas a levantar, una vida que pienses que no te vas a restaurar. Déjame decirte, Jesús te sigue amando. No importando el pecado que hayas cometido, repito, Jesús te sigue amando y Él está presto para extender su sangre poderosa y limpiarte de todos tus pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ojo y oído, a Jesucristo, ojo, al justo. Oh, gloria a Dios por eso. Miren lo que dice el verso 2. Vamos a leer el versículo 2. Dice ahí, léame, hermano Luis. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, que escuche el pueblo, que escuche la gente. Léeme una vez más, por favor, hermano Luis. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! Son pasajes bíblicos. ¿Cómo abarca la Biblia? Todo, no se le escapa nada. Yo tengo un ejemplo que todos lo conocemos y posiblemente lo vamos a estar viendo en las películas de esta semana. Pedro negó al Señor 3 veces, y a la tercera vez que el gallo cantó, Jesús le dio una mirada de amor. Jesús lo miró, y cuando Pedro sintió esa mirada de Jesús, esa mirada que penetra hasta el tuétano de nuestros huesos, esa mirada que
respondido Jesús, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo creo que hay alguien que el Señor le está hablando. Yo entiendo que hay una gran multitud que Dios le está hablando, pero hay personas en específico que Dios le está hablando. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo creo que en ese momento, si Pedro, cuando negó a Jesús en 3 ocasiones, lloró amargamente, pero tal vez fue por remordimiento, no fue tal vez un arrepentimiento final y firme. Yo creo que cuando Jesús le hizo estas 3 preguntas, que le pregunta a Pedro: ¿me amas? En ese momento yo creo que Pedro ya definitivamente dijo: aquí voy. Ahí comienza el llamado, comienza el ministerio. Luego después del Pentecostés, Pedro comienza a predicar. Y bueno, hermano, mire, eso puede ser otro tema. A ver, pastor, sí. No, y qué hermoso, hermano Luis, ese pasaje que tocó. Pero fíjense, hay algo interesante ahora. El tema que estamos elaborando se titula ¿cómo recibir el perdón? Después que usted estaba escuchando todas estas palabras que el Señor nos ha hablado a nosotros a través de la Escritura, ¿qué podemos hacer? Porque la gente hay que dirigirle en algo. En alguna ocasión me dijo, hermano pastor, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer yo para recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras almas? Número 1, es importante acercarnos a Dios, escuchen esto, y confesar ¿el qué? Nuestros pecados. Escuchen, es importante la confesión de nuestros pecados. Miren lo que dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 18, perdón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hay más. Dice, si decimos que no tenemos pecado, el ejemplo que pusimos al comienzo. ¿Y qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Dice, y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos mintiendo. Ahora, miren lo que dice el verso 9, léanlo. Si confesamos nuestros pecados, ahí nomás dice, si confesamos, ¿tienen que ver qué? Hay una acción. Tenemos que accionar en esto. O sea, alguien por ahí, de los que tocan las puertas por ahí, no quiero mencionar el grupo, pero en una vez tuve una experiencia y yo dije, ¿usted ya confesó a Jesús como su Señor y Salvador personal de nuestra alma? Y yo, sí, me dice. Y ellos lo interpretan que la confesión para el perdón de sus pecados es confesarlo puerta por puerta. No está hablando de eso. Esa es parte de ir a evangelizar, ir a predicar. Pero para que nosotros podamos ser perdonados, número 1, tenemos que confesar nuestros pecados. Dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos, verso 9, nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no nos perdonará y nos limpiará de toda, dice, maldad. Entonces podemos decir que lo primero es confesar. Y cuando nosotros confesamos, estamos reconociendo, escuchen bien esto, las cosas malas que hemos hecho hasta este momento. Pregunto, ¿qué cosas malas hemos hecho ahora en este momento? Podemos decir, ¿qué has visto? ¿Qué has oído? ¿Qué has escuchado? Algo que ha contaminado tu vida. Podemos decirlo así. Entonces, necesitamos que confesar, decirle a Dios con libertad, acercarnos humilladamente y reconocer, Señor Padre, te hemos fallado, perdónanos, reconocemos lo que hemos hecho, pero también reconocemos que tú eres el Dios que nos acepta tal como somos. Mire, qué lindo es eso. Entonces podemos decir que para confesarlo tiene que haber ahí un espíritu de humildad. ¿Sabe que el orgullo hoy en día está haciendo tantos estragos en mucha gente? El orgullo en las personas está haciendo estragos que no permiten el perdón de Dios. Porque dicen, no, dice, por ejemplo, cuando nosotros decimos, hermanos, tenemos un culto evangelístico y decimos, hermanos, amigos, ¿quién desea aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal? Algunos líderes dicen, levante sus manos ahí, o de una sola vez hacen la oración, y después dicen, las personas que están aquí que hicieron la oración de fe, de pecador, etcétera, de concilio, pasen al frente, y muchas veces la gente no lo quiere hacer, o no quieren levantar su mano porque dice, la gente, ¿qué va a decir de nosotros? Entonces, muchas veces, hermano, el enemigo usa el orgullo en la vida de la gente, que sabiendo que han fallado, el orgullo los gobierna y eso no les permite buscar a Dios. Echemos fuera el orgullo en el nombre de Jesús. La arrogancia, iglesia, amigos, amigas, el orgullo nos lleva a una separación. El orgullo no nos permite acercarnos a Dios con seguridad, que el Dios que nosotros predicamos es un Dios de fe y de esperanza para la humanidad. Si así como tú estás en este momento, acércase, aparte del orgullo, aparte de la arrogancia, aparte de aquello que no le deja acercarse a Dios. Dios está con sus brazos abiertos y el Señor te dice, venid a mí todos aquellos que estén cansados y trabajados, que yo, digo Jesús, los haré descansar. Así que si usted quiere descansar en el Señor y vivir una vida como Dios desea que vivamos, acerquémonos a Dios. Recuerda, Dios quiere tener una intimidad contigo, un acercamiento contigo, pero la confesión es el camino que nos va a abrir la puerta para el perdón, y a través de eso va a fluir el perdón de Dios en nuestras vidas. Mire qué lindo. ¿Usted se siente perdonado, hermano Luis? Yo me siento perdonado. Y esta es una victoria, hermano, que Cristo logró en esa cruz del Calvario. Que a través de Él nuestros pecados han sido perdonados. Y es por todo por su amor a la humanidad. Sigo. No solamente es de confesar nuestros pecados, sino que ¿qué? El segundo paso sería el arrepentimiento. ¡Wow! Oiga, el arrepentimiento. El Señor dice en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. El Señor tiene paciencia para con nosotros. No basta confesarlo o confesar nuestros pecados, sino reconocer nuestras cosas que hemos hecho
necesitamos arrepentirnos de todo nuestro corazón y expresar ese dolor que ha causado el pecado en nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, casi estamos terminando con esto. Y es importante que usted, mi amigo, mi hermano que está por ahí, ¿verdad? Quisiéramos orar por usted, ¿verdad? Si usted desearía reconciliarse o aceptar a Jesús, o tiene alguna petición, la puede escribir. Aquí estamos para servirle. Pero dentro de nuestros corazones, el Señor nos puso en nuestra vida que pudiéramos traer esta palabra. Y para eso quisiéramos que hay un versículo bíblico en Romanos capítulo 10, verso 8. Mire, Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Lo tiene, hermano Luis? Amén. ¿Qué dice ahí? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Aleluya. Que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, confesión, arrepentimiento, y aquí ya nos habla de creer, o que debemos creer en Jesús, que solo por medio de Él, escuche, tendremos la salvación. La pregunta sería, ¿necesitamos ser salvos? Claro que sí necesitamos ser salvos. ¿Cuántos alabamos al Señor en el día de hoy? Necesitamos reconciliarnos con el Señor. Dios quiere tener una buena relación contigo. Y qué lindo es vivir en una vida perdonada, como decimos, Manuel Luis. Y qué bonito es la obra de Jesús en nuestros corazones. Así que, amados amigos, amados hermanos, es una dicha para usted y para mí de que Dios mandó a Jesús a este mundo. En la Biblia, en el Evangelio, el Señor nos relata en su palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que dice la Biblia para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí donde está aquel versículo muy famoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Ahí donde está usted, ¿quiere aceptar a Cristo? ¿Desea reconciliarse con el Señor? Hoy tenemos ese privilegio. Hoy tenemos esa bienaventuranza. Tenemos esa dicha de poder experimentar el perdón de nuestros pecados que Dios envió a su Hijo por amor por la humanidad. Y hoy es un nuevo comienzo en tu vida. Hoy el Señor te para y te dice: está. Pon tus ojos en Jesús ahora. Él está dispuesto ahora mismo, listo con su sangre a perdonarte. Pero tienes que hacer esto: acercarte a Dios ahora mismo. Miren lo que dice el Salmo 103, verso 12. Ayúdeme por favor, hermano. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Aquí lo tengo yo. Dice aquí: cuando está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si usted se basa adelante, más atrás de ese versículo, nosotros podemos encontrar que el salmista decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hoy es el día, hoy es la noche, hoy es la hora, el cual Dios quiere que tu alma también sea bendecida hoy. Y dice el verso 2: bendice alma mía Jehová, y dice: no te olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3: es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia,
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca con el aire. Así que termino con esto. Amado amigo, amada amiga, si usted está ahí, ¿qué vamos a hacer ahora? Tú no puedes pasar por alto este mensaje. Este mensaje fue directamente para ti, para tu corazón. ¿Qué vas a hacer hoy? Es un momento de que usted se levante ahora en fe. Es un momento de recibir el perdón de sus pecados. Si usted ha conocido a Cristo, reconcíliese. Pero si usted no ha conocido, hoy es el día. Y quiero que ahí donde estés, hagamos esta oración. Para los amigos que van a estar escuchando esto, o van a estar viendo, repitan estas palabras. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia. Vengo confesando mis pecados y reconociendo que tú eres el Dios que nos amas, el Dios que nos perdona, el Dios que nos limpia de todo pecado. Y ahora, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi alma. Gracias, Señor. Amén. Mi hermano, mi hermana, si usted conoció de Jesús, pero se ha apartado del Señor, Dios te está llamando también. Ven, haz como el Señor le dijo a aquel hombre que estaba en el árbol sicómoro: Zaqueo, apresúrate, porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Así que mi hermana, mi hermano, apresúrese y reconcíliese y diga estas palabras conmigo. Padre Celestial, vengo ante tu presencia, reconociendo que te he fallado. Me he alejado de ti, Señor. Me he alejado de tu Hijo. Me he alejado de la casa, Señor. Pero en esta hora vengo arrepentido y vengo reconciliándome contigo, Padre Celestial, a través de Jesús. Recíbeme y límpiame una vez más de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo ha hecho, allí queremos decirle que nos mande por favor su nombre para que podamos darle un seguimiento en oración. Si vive cerca por aquí en este estado, aquí en Nashville, alrededor donde estamos nosotros, en Goodlettsville o Millersville, aquí está una iglesia donde usted se pueda congregar cuando ya todo esto pase. Estamos en las 1256 Louisville Highway, Millersville, Tennessee, 37072, el zip code. Iglesia Fuente de Agua Viva. Así que queremos a los hermanos y amigos que están por ahí, le mandamos una vez más un caluroso saludos y vamos a trabajar en el Señor ahora. Ya ahí tenemos aquí algunas peticiones y queremos, hermano Luis, que comience usted orando, por favor, en esas peticiones.